Ejercicio número 775 de JavaScript. Nos piden que creemos una función personalizada para validar, para comprobar si una matriz es triangular inferior. Ok, básicamente podemos decir que una matriz triangular inferior tiene todos los elementos por encima de la diagonal principal iguales a cero, iguales a cero. Veamos este artículo, aquí nos hablan de lo que es una matriz triangular inferior. Textualmente, una matriz triangular inferior es aquella matriz cuadrada, hay que agregar eso, cuyos valores por encima de la diagonal principal son todos iguales a cero, como se muestra en esta imagen. Tenemos un conjunto de valores que representan la matriz, los elementos constituyentes. Observemos que por encima de la diagonal principal, donde tenemos los valores a sub 1, 1, a sub 2, 2, etcétera, hasta a sub nn, todos los valores por encima de esa diagonal principal son iguales a cero. Entonces, necesitamos crear una función que permita determinar si una matriz que recibimos como argumento es triangular inferior. Procedamos a esa tarea. Entonces aquí agreguemos lo siguiente. Cuadrada. Necesitamos averiguar, validar que sea cuadrada la matriz. Escribamos aquí como nombre de función es matriz triangular inferior. Ok, entonces recibimos una matriz. Ese será el parámetro de esta función. Averigüemos si ese parámetro matriz, esa variable matriz, es efectivamente de tipo array. En JavaScript, las matrices se representan como arreglos de arreglos, es decir, arreglos que tienen como elementos objetos de tipo arreglo. Entonces, si pasa esa condición, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, podemos lanzar este mensaje de error. Decimos throw type error, type error. Escribamos aquí, el argumento debe ser un arreglo. Ok, ese arreglo debe estar compuesto por otros arreglos. Creemos una función que se llame son todos arreglos y pasamos como argumento la matriz. Ok, entonces necesitamos crear esa función, una función auxiliar para este problema. Muy bien. Iteremos por cada uno de los elementos que integran la matriz. Podemos decir aquí eh, matriz.forEach, for each. Entonces tendremos esta función callback en donde tenemos cada fila de la matriz. Ok, entonces aquí necesitamos averiguar lo siguiente. Preguntemos si fila es una instancia de array. Cada elemento debe ser un arreglo. Si esto retorna false, hacemos true con el operador de negación. Entonces aquí podemos retornar false. Ese elemento de la matriz no es un arreglo. Cuando termine todo ese ciclo, la iteración de todas las filas de la matriz, entonces retornamos true. Nunca entró a este punto. Eso quiere decir que todos los elementos, todas las filas son efectivamente arreglos.
Ok, si pasa esa prueba, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, podemos lanzar otro error de tipo type error, indicando el siguiente mensaje. Todas las filas de la matriz deben ser arreglos. Punto, punto y coma. Ahora averigüemos que esa matriz sea cuadrada, es decir, que haya el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Fácil. Decimos aquí matriz.length igual a matriz. Aquí podemos ir a cualquiera de los elementos que integra la matriz y preguntar por la longitud. Esto, esto se resuelve a un elemento de la matriz, que es un arreglo. Y como es un arreglo, podemos utilizar la función length. Tenemos garantizado en este punto que esto es un arreglo, porque pasó la prueba de la función son todos arreglos. Ok, entonces si pasa esa prueba, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, podemos lanzar esta vez un error con el siguiente mensaje. La matriz debe ser cuadrada. Ok, de acuerdo. Podríamos, digamos, refinar esta función y averiguar que todas las filas tengan la misma cantidad de columnas, que todas las filas sí tengan la misma cantidad de elementos o columnas. De acuerdo. Por ahora avanzaremos así. Entremos al problema en cuestión. Necesitamos averiguar que esa matriz sea cuadrada. Entonces, iteremos por cada una de las filas que integra esa matriz, que integran esa matriz. Creamos la variable iteración y para iterar por las filas y menor a la cantidad de filas que tiene la matriz. Realizamos incrementos unitarios sobre la variable de iteración. Por cada fila necesitamos iterar sus elementos, es decir, la intersección entre filas y columnas. Otro ciclo for. Esta vez la variable para iterar las columnas la llamaremos j. Y necesitamos iterar por cada uno de los elementos de la fila actual. Decimos matriz y fila punto length. E incrementamos en una unidad la variable de iteración j. Genial. Entonces, para averiguar por los elementos que están por encima de la matriz, por encima de la diagonal principal de la matriz, efectuamos esta operación. Primero, J debe ser mayor a I. Esa es la condición principal. Y luego decimos matriz y fila J columna. Es distinto de 0. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que si se cumple esa condición, quiere decir que por encima de la diagonal principal de la matriz hay un elemento diferente de 0. Y ahí ya la matriz no es diagonal. Podemos retornar false. ¿Vale? Entonces, si en algún momento cumple con ese condicional, ya la matriz no es triangular inferior. Si en ningún momento ingresó aquí, entonces quiere decir que la matriz es triangular inferior. Retornamos true. Probemos esa función. Supongamos que tenemos una matriz como la siguiente. Esta sería la matriz. Escribamos la primera fila. Entonces tendremos 1, 0, 0. La primera fila. Ok. Luego tenemos, por ejemplo, 2, 1, 0. Ok. Y la tercera fila podemos dejarla como 3, 2, 8. Observemos, esta es la diagonal principal.
Todos los elementos que están por encima de esa diagonal principal son todos iguales a 0. Entonces, si pasamos esa matriz como argumento a la función es matriz triangular inferior, debe retornar true. Vale, entonces invoquemos la función es matriz triangular inferior y pasamos esta matriz 1, 0, 0. La primera fila. La segunda, 2, 1, 0. La tercera fila, 3, 2, 8. Esto debe retornar true. Si se produjera un error, debemos informar al usuario sobre lo que ha pasado. Entonces, utilizamos la propiedad message de los objetos de error. Ejecutamos y obtenemos true. Genial. Voy a agregar aquí un salto de línea. Copiemos estas líneas de código, incluidos los comentarios. Cambiemos esto por un 1. Como ese elemento no es igual a 0, entonces no es matriz triangular inferior. Debemos obtener false. Ejecutamos y así es. Cuando esta función retorna error. El primer caso, para que lo tengamos en cuenta. Si esto no es una matriz, digamos aquí escribimos matriz. Esto retorna error porque no es un array, es una cadena de caracteres. Ejecutamos. A ver, aquí hay un problema. .message en la línea 74. Ok, aquí olvidé cambiar el nombre de la variable de error. Dejemos únicamente E. Ok, entonces ahora sí debe funcionar. Error, el argumento debe ser un arreglo. ¿En qué otra situación se produce error? Peguemos aquí. Si alguno de estos elementos no es un arreglo, digamos fila, esto también produce error. Ejecutamos y aquí estamos obteniendo false. ¿Por qué? Debemos obtener este mensaje de error. Todas las filas de la matriz deben ser arreglos. A ver qué está pasando. Entonces, en algún momento aquí dice fila instancia de array. Venga, a ver, vuelvo a ejecutar. Nada. Veamos en pantalla que tiene fila y cuál es su tipo de dato. Type of fila. Listo. Hagamos aquí un salto de línea. Ejecutamos. A ver. Dice que esto es un object. Un object. Ok, porque estamos utilizando el operador type of en este punto. Aquí, type of. Podemos agregar otro que diga que si fila es instancia de array. Tenemos un problema ahí y debemos solucionarlo. Entonces, la primera fila, esta, dice que es object y efectivamente es un objeto es true, o sea, nos está volviendo que sí es un objeto array. De acuerdo. Este elemento nos dice que es fila, el contenido, el tipo de datos string y esto es false. Es false. Entonces, si es false, retorna false esa parte. Retorna false. Veamos este caso. Son todos arreglos. Si está retornando false, hay algo que no me cuadra aquí. Él está mostrando, ahí ya no debería imprimir esta parte porque ahí ya se debe de tener la ejecución de esta función. ¿Por qué? Porque si esto es false, se vuelve
true y entra aquí. A ver, fila instancia de array, pero no está entrando en este punto. A ver, esto está en un for each. Quiero hacer lo siguiente, imprimamos algo aquí, cualquier cosa, 3 puntos suspensivos, ejecutamos. A ver. Agrega el salto de línea, si está entrando ahí. Este return false es por la invocación de esta función que está embebida aquí. Ok, y a for each no le interesa el retorno de una función, digamos, sea una expresión de función anónima o una expresión de flecha, como es el caso. Cambiemos esto. Indiquemos aquí for, entonces definimos la variable fila. Podemos hacer lo siguiente. Const fila of matriz. Ok, abrimos aquí llaves, quitemos este punto y coma y ese paréntesis. Ahora sí debe funcionar, confío que sí. Ejecutamos y ahora sí aparece el mensaje de error. Todas las filas de la matriz deben ser arreglos. Muy bien. Llegamos al final de este ejercicio JavaScript y aprendimos a crear una función que nos permite determinar si una matriz es triangular inferior. Genial.